¿Cómo estamos, gente? Buenas noches, feliz viernes, feliz inicio de fin de semana. Ojalá estén descansando. Vamos a practicar un poquito de lo que es todo. Y vamos a seguir con estructura de datos. ¿Qué cuentan los que estén en el chat o no? Y aquí en esta transición no puse... ¿Qué madre? No puse el contador de subs. A ver si lo puedo agregar rápido. Ahí está, pero muy grande. Vamos a ver si lo podemos cambiar. Ahí está nuestra primera meta. Vamos a ver si llegamos. 18 seguidores. A ver si llegamos al afiliado. Voy a poner también las alertas. Por ahorita solo serían followers, pero que estén ahí también. No, puse otra vez followers. Eliminar. Sí. Vamos a ver. Alertas. Ok, ahí van a aparecer en la esquina. Vamos a ver. Entonces ahí estamos. Y empecemos lo que viene siendo el estudio de hoy. Vamos a el área de desarrollo, señores. Bueno, y señoritas. Cosas como son. Vamos a ver. Entonces, ayer vimos lo que fue la parte, ya terminamos la parte 1 de lo que es estructura de datos y terminamos con el DQ. Y hoy empezamos con las listas enlazadas. Bueno, empezamos a leer aquí que una lista enlazada es una estructura de datos lineal, la cual incluye una serie de nodos conectados. Aquí cada uno de los nodos almacena data y una dirección del siguiente nodo. Por ejemplo, vemos que tiene una cabeza y un null como final, ya que apunta a que ya termina la cola en sí o la estructura de datos. Y un head que indica por dónde comienza en sí la estructura. Bueno, tienes que comenzar de algún lado, entonces so we give the address of the first node a special name. Se da la dirección del primer nodo con un nombre especial llamado head, que sería este de acá. Además, el último nodo de la lista enlazada puede ser identificado porque sería el siguiente. Bueno, básicamente aquí dice que el último nodo sería identificado como un null, ya que se dirige hacia él. Después podemos ver que las listas enlazadas pueden tener múltiples tipos, el singular o solo de uno, el doble, y una lista circular enlazada. En este artículo nos vamos a enfocar en el single list, linked list. Básicamente sería de una sola dirección. Por acá podemos ver los tipos, pero vamos a ir con la representación de cómo se vería más con la práctica o la teoría en sí. Representación de una lista enlazada. Vemos cómo cada nodo de la lista enlazada es representado. Cada nodo consiste en un ítem o un elemento de data. Y por otro lado, una dirección que apunta a otro nodo.
Entonces, juntamos esos dos datos. Aquí se está usando Go, según veo. Grab both of the data items and the next node reference in a struct as. Ok, básicamente nos está diciendo que por acá podemos ver que es un tipo de clase, ya que esto es otro lenguaje. Podríamos verlo como una clase nodo, solo que acá Go sí trabaja mucho con los punteros. Y aquí identifica que esta variable de next es un puntero que lleva la dirección de una clase, otra clase, que sería un node también. Entendiendo la estructura de una lista enlazada de nodos, es la llave para having grasp on it. Esto no sé qué será, vamos a ver, nada más. Un agarre en el ok, básicamente para entenderlo. Entonces vemos que cada estructura es un nodo que tiene un elemento de data y un puntero hacia otra estructura de nodo. Vamos a crear una lista enlazada simple con 3 ítems para entender cómo funciona. Ok, nada más voy a... Ok, si tiene el Java. Entonces aquí nada más crea tres nodos más el primero que apuntaría, el head que apuntaría al 1, nada más sería un puntero en sí. Después tenemos que nada más inicializa en sí, en memoria, lo que es un nodo. Nodo. Vamos a mover esto un poquito para leer. Por aquí ya se asignan los valores de cada, se asignan los valores de data en cada uno de los punteros para que en la dirección de cada puntero se asigne este valor de acá. Y vamos a ver. Y aquí comienza a conectar cada uno de los nodos. El 1, el next. Recordemos que es el puntero en sí. Es el nombre de la variable, el puntero. Le asigna un 2. Después al 2, al puntero del 2, le asigna un 3. Y al 3, al puntero del 3, le asigna un null. Y por último, nada más guarda el 1, el que iniciamos por acá. Se lo asigna al head de una vez. Por ahí estaríamos con eso, llevando igual la estructura de acá abajo. Si no entendiste ninguna de las líneas de acá arriba, bueno, eso sería dato importante, voy a guardarlo para verlo después. Obsidian. Los punteros son importantes, aunque no se ve mucho en los yeah. En los lenguajes de alto, ¿cómo es que se llaman? Lenguajes de programación de alto nivel. Okay. Punteros. Eso igual lo vamos a ver en Go. Pero por ahorita, como estamos básico, vamos a ver eso. Ok.
Bueno, aquí ya nos explica otra vez lo que estábamos haciendo. Después, el poder de una lista enlazada viene de la habilidad de romper la cadena y rejuntarla o rejuntarla. Ejemplo, si queremos poner un elemento 4 entre el elemento 1 y 2. Los steps para hacer esto sería crear un nuevo struct de node. Recuerden que aquí por struct de node es una clase en sí. Aquí vamos a verlo más. Voy a abrir Paint por aquí y vamos a empezar a explicarlo. Entonces nos dice que básicamente una lista enlazada es un nodo que consta de dos partes. Todo esto en sí sería un nodo. Sería de dos partes. Ya no estamos viendo de 0 a el índice que tenga la lista, sino que estamos viendo nodos en sí y todos están enlazados por una dirección. Entonces por acá podemos ver el data y por aquí el address. Por aquí iría el valor y por acá la dirección. Entonces una lista normal enlazada tendría muchos de estos nodos. Voy a armar cuadros por aquí. Muchos de estos nodos. 2, 3 y 4. Vamos a tener un head que básicamente eso no tendría valor, nada más tendría el dato de dónde o en qué dirección de memoria está el primer nodo. 2, 3 y 4. Como estos se dividen en dos, básicamente la segunda parte sería una dirección, la que apunte al siguiente nodo. Y este de acá nada más apuntaría a un null. Aquí digamos que tiene un 4, aquí un 10, aquí un 5 y aquí un 6. Una vez que tenemos eso, nos dice que queremos meter un elemento o un nodo entre el 1 y el 2. Entonces vemos que queremos meterlo por acá. Una vez por ahí nos diría que tenemos que construir y poner en memoria ese nodo. El valor de ese nodo va a ser 4. Entonces, básicamente los pasos o instrucciones sería crear el nodo. Básicamente sería inicializarlo. Aquí depende del lenguaje que se esté haciendo. Al inicializarlo podemos ver que ya sea se pueda nada más en compilado o en tiempo de ejecución, runtime. Básicamente se manejaría con caché dependiendo del lenguaje o directamente se guardaría en memoria, a lo que en el blog se refiere como allocate memory. Con esto, como segundo paso, ya tendríamos el si guardarlo en memoria.
lo que sería este allocate memory. Una vez acá ya nos dice que ok. Por acá nada más sería que el value sería igual a 4. Por acá nada más nos están diciendo que básicamente tendremos que poner al nuevo nodo a apuntar al segundo nodo, o en este caso al nodo que está por acá. Vamos a ponerlo en verde por acá. Básicamente tendremos que apuntarlo hacia acá. Entonces básicamente sería algo así. Cual sería un nodo. Como valor llevamos un 4. El address ya lo tenemos por acá guardado en sí, dentro de la variable. Y por acá tendremos la dirección del siguiente nodo al cual nos vamos a dirigir. Entonces básicamente guardaríamos el nodo de este segundo por acá. Dirección del segundo nodo. Y acá guardaríamos la relación que tiene o la dirección que tiene. Y le diríamos que busque la que ahora en este momento tiene este 4. Y así básicamente agregaríamos un nuevo nodo a la lista enlazada. Una vez hecho eso, por ver. Una vez hecho eso, nada más vamos haciendo algo similar en un array. Vas a requerir de cambiar de posición todos los elementos subsecuentes. En Python y Java las listas enlazadas pueden ser implementadas usando clases como se muestra en el código de abajo. Y es el que nosotros vamos a ver. Las listas son una de las más usadas o más populares y eficientes en lo que es estructuras de datos, con implementación en cada programa, cada lenguaje de programación como C, C++, Python, Java y C#. Aparte de eso, las listas enlazadas son una gran alternativa para aprender cómo los punteros funcionan. Practicando cómo se manipulan las listas enlazadas, puedes prepararte a ti mismo para aprender más estructuras de datos avanzados como grafos y árboles binarios. Entonces vamos directamente con esto de acá, copiando toda la clase. Y vamos a nuestro proyecto de Visual Code. Entonces vamos a crear una nueva clase que se llame linkedList.java. Ok, vamos a hacer la tablet a un lado. Aquí nos
sé si es por... Vamos a bajar esto por aquí. Clear package does not match with the expected. Ok, raro. Vamos a eliminarlo. Bueno, aquí lo llaman como... Sí, linked list. Vamos a ver. Linked list. .java. Ah, ok, es que no agregó el paquete de clases. O yo lo borré. Alguna de las dos. Vamos a agregar toda esta información de por acá y vamos a analizarla. Ok, nada muy específico. Tenemos un nodo, el cual es un objeto de puntero, atributos, primero que todo, pero este en particular es un node, el cual es un objeto que representa un nodo de listas enlazadas. ¿Ven la diferencia? Acá en Java, como lo podemos ver en Go, que nosotros creamos la estructura del node y por dentro ya lleva un entero que significa bueno, en este caso un int, que significa el valor que va a llevar por dentro, y en sí un puntero hacia una misma estructura de estas de node para apuntar hacia ahí. Vamos a ver por aquí. Ven por acá que a la hora de crear en sí el node, lo quiere crear con next y value no. A ver, un segundo. A ver qué pasa por acá. Se crea una clase, pero se crea una clase estática de node. Ok, entonces no, esto no es un objeto que representa, ok, pero acá lo hacen por separado para que esta parte de acá no cambie en sí. Ok, entonces vamos a poner que es un objeto estático para que sus valores no cambien o se reinicien. Y como la teoría lo dice, tiene un valor y un node que apunta a eso. Igual no es una clase dentro de otra clase, pero es una clase abstracta. Vamos a ver cómo lo pone por acá. Igual lo pone como linked list. Ok. Básicamente, entonces esto no nos importa. Realmente lo que representa al nodo en sí es esto. Esto nada más es que esto lo está usando Java para iniciar por aquí el head. Okay. Vamos a ver. Usa la clase de linked list para llamar a .head. Y ok. Vamos a ver, entonces.
Ok, entonces este es un atributo para ayuda al crear las listas enlazadas. Pero solo va a llevar un dato de next, por lo cual solo va a tener el valor de a dónde va a apuntar, no va a tener va a tener el valor de la dirección, o en este caso el next, pero no el value. Y esto hace más fácil al acceso para que nada más en la misma lista enlazada lo cree, lo tenga ahí y nosotros agregar cuantos nodos queramos en la lista enlazada. Luego por acá vamos a ver una lista estática, bueno, una clase estática con la cual vamos a crear cada nodo de la lista enlazada. Ok, vamos esto por acá. Este es su constructor. Constructor. Parámetro int d para asignar el valor de el nodo. Pero su next queda en null. Ok. Parecer nada más con esto ya podríamos hacerlo. Entonces vamos a crear nuestro main para esta aplicación, que en este caso sería el app10.java, y vamos por acá. Vamos a crear el main static void main y args. Hacemos esto por acá y vamos a ver el ejemplo. Llamamos al linked list que está en nuestra carpeta de clases. El head no es visible, entonces vamos por acá y lo ponemos. Ok, otra vez por acá. El node tampoco es visible, vamos a ponerlo en público. El constructor tampoco es visible. Aquí estoy viendo que realmente el blog de Programmings lo crea como el que entiende la teoría, pero lo escribe como en el lenguaje que él más lo ve necesario o el que más conoce, sea cual sea la persona que lo esté escribiendo. Porque sí, ayer estaba viendo problemas en Python y, y hoy ya estoy viendo que también escribe Java tal cual lo tendría en cuenta que compilaría, pero ni modo. Vamos. Entonces volvemos todo público. El next tampoco es visible. Nada es visible. Todo por acá lo ponemos visible. Y por acá vamos a ver que... Ok, entonces básicamente, ¿qué estamos haciendo acá? Estamos instanciando una clase de lista enlazada. Asignando. Ok, vean por acá que asignando cada nodo.
pasó aquí? Ok. Asignando cada nodo a... bueno, primero, asignando el primero nodo al head y luego por aquí le estoy diciendo agregar nodo, el segundo nodo a un node llamado second. Y lo mismo por acá. Aquí no estamos creando los nodos, pero no los estamos linkeando entre sí. Por acá estamos viendo que si vamos a conectar los nodos y vean por acá que como todos estos datos están públicos, muy diferente a lo que habíamos hablado de que los atributos de una clase no deberían de estar públicos debido a la inmutabilidad y seguridad que debemos de llevar ante ellos. Pero en este caso, hablando de listas enlazadas, vamos a tener estos dos públicos y vamos a poder cambiarlos según queramos. Creo que el value sí debería ir privado. Vamos a ver si me sale error. Sí, me sale error. Bueno, todo público entonces. Por acá estamos diciéndole nada más que el head está apuntando a... ya nosotros asignamos un nodo por acá. Y le estamos asignando al siguiente que está en este, el segundo, y al segundo en su next le estamos agregando al nodo third. Por acá nada más vamos a ver que estamos oprimiendo. Si linked list, el head no es diferente de nulo, entonces imprimo el valor del value y dejo el head como el siguiente. Básicamente paso el head, no, paso el siguiente, no a ser el head. Entonces vamos a verlo rápidamente. Vamos a ver. Ahí creo que se ve bien. Ok. Ok. Una vez hecho eso, vamos a ver qué salió de acá. Nada más recorrió cada uno de los nodos y me mostró el valor de cada uno de ellos. Vamos a... antes de hacer esto, si vamos a... vamos a hacer la tarea, si se pudiera decir así. Un new node. ¿Cuál va a ser un new node 4? El ejemplo que antes nos pusieron. Vamos a ver si podemos hacerlo. Entonces, básicamente... el head en este momento, linked list.head.next. Este es el nodo 1. Vamos a decirle que va a recibir el nuevo nodo. Pero antes de eso necesito poner el de el del 1
podemos ver por acá, hicimos esto de aquí. Pero si asigno esto primero, voy a perder donde está el 2 para asignarlo acá. Entonces, primeramente voy a ir este sería el head.next. Voy a usar la tableta para escribir acá. En este caso sería el primer head.next. Head.next. Entonces nada más sería aquí ya estoy acá, y si hago otro punto next, ya estaría por acá. Entonces voy a decirle, obviamente ya tengo aquí el segundo, eso sería fácil, pero voy a hacer un linked list. Next. Next. Este de acá voy a asignárselo directamente al new node.next. Entonces, básicamente aquí recuerden que cada uno está ligado a otro nodo hasta que termine en un nodo que está en null, que ya por constructor se está quedando como null, pero por acá a la hora de estar construyendo la lista en sí, voy a asignar el primero al segundo, bueno, voy a crear el segundo, voy a crear el tercero, y para el segundo no, entonces aquí sería nada más uno, ya que esto es un nodo y estoy guardando ese nodo en el primero. En sí, como se vería en Java, sería algo como de esta manera. No, son cuadros. El head en sí se considera un nodo, pero esto nada más tendría el siguiente nodo representado como una clase, pero en la teoría de esto debería de ser un puntero, pero a dirección. Entonces, básicamente Java nada más está diciendo que el nodo en sí está constituido por un int, bueno, en este caso, y el segundo atributo básicamente sería una clase. Por eso, al hacer head.next, nos da el segundo nodo. Al hacer solo head, nos da el nodo 1. Como vemos por acá que aquí al head nada más se le está asignando el nodo 1. Eso no sé si se entendió, sinceramente, si no lo vemos un poquito más a fondo. Pero básicamente, sí, no sé si lo ven complicado o no entendieron, nada más me avisan.
básicamente el head en este caso sería que está constituido por un solo node que tiene un int y un node. Ya directamente este node apunta a que sea este. Pero el head nada más está diciendo que tiene el primer nodo. En vez de señalar al segundo nodo. En vez de señalar al primer nodo, ya tiene el nodo en sí adentro. Entonces, por acá estamos diciendo que creamos un nuevo nodo. Enlazamos al nuevo nodo. El nodo en la segunda posición. Y por último le decimos que enlazamos estos no sería next, sería nada más head. El head a que apunte como siguiente. No. Sí, sería algo así. Vamos a ver. Sí, algo así sería. Entonces, vamos a verlo. Si aparece un 4 entre... No, aquí... Vamos a ver. Sí, ok. Next. Ya que el nodo que estaba aquí era el 2. Este next. Entonces, nada más sobrescribo ese valor. Vamos a verlo. 1, 4, 2 y 3. Eso ya veríamos cómo es el funcionamiento de una lista enlazada. Por acá estamos viendo las aplicaciones de una lista enlazada. Podemos ver que hay una... Es que, ¿cómo podría decir esto? Vamos a ver. Asignación. Asignación de memoria dinámica. Implementar stacks, pilas o colas. Para el hondo, que creo que ya la estructura de datos lo tiene. Pues se usa para eso. Para los hash tables. Que aquí es porque los hash se constituyen de, más para verlo rápido, los hash normalmente file new, save. Los hash se constituyen de que una lista en sí tiene un key, normalmente escrito en string, y un valor. Por aquí podría ser que el nodo en sí tiene 3 datos, el cual sería un key, un valor y el address al siguiente nodo. Aquí seríamos con las operaciones en listas enlazadas.
Vamos a ver que, bueno, hay varias operaciones para las listas enlazadas que nos dejan hacer diferentes acciones en las listas enlazadas. Por ejemplo, la inserción de operaciones para sumar nuevos elementos a la lista enlazada. Aquí hay una lista básica de operaciones en las listas enlazadas que vamos a cubrir en este artículo. El traversal, el insertion, el deletion, sería así, el search y el sort. Creo que siguen siendo parte de... Sí, siguen siendo parte de... Vamos a cerrarlas todas aquí. Entonces, para recordar acerca de las listas enlazadas, entonces el head apunta al primer nodo de la lista enlazada, el next apunta al último nodo, si es null, si el siguiente nodo actual es null, sabremos que alcanzamos el final de la lista enlazada. Si no, pues sigue ahí para adelante. En todos los ejemplos vamos a asumir que la lista enlazada está compuesta de 3 nodos, 1, 2 y 3, con la estructura de, bueno, la estructura de nodo como vemos acá abajo. Primero, el contenido de una lista enlazada es muy simple. Vamos a mantener el movimiento de un nodo temporal hacia el siguiente y imprimimos o mostramos el contenido. Cuando temporal es null, vamos a saber que alcanzamos el final de la lista, so podemos salir del loop. Por esto le dice que el temp es diferente de null. Igual está haciendo lo mismo que por acá, en el cual le está preguntando, va a mover el head uno por uno entre los nodos, siguiendo el atributo de next. Y va a hacer esto, va a mover el head hacia el next hasta que el head sea null y así termine el loop. Entonces con eso básicamente cubrimos lo que es atravesarlo. Ya vemos cómo insertarlo en sí. Cómo insertarlo al final. Sería de la siguiente manera. Creamos y asignamos memoria para un nuevo nodo. Almacenamos la información que queremos en ese nodo. Atravesamos la lista hasta el último nodo y cambiamos el último nodo agregado para poner en su next el siguiente nodo que nosotros acabamos de crear. Básicamente sería que creamos este nuevo nodo, lo asignamos a un punto de memoria, le damos un punto de memoria y en data le asignamos el 4, al next un null. Por acá estamos diciendo que le vamos a asignar a temporal lo que tenga head. Empezando por ahí, va a ir de cada uno de los nodos hasta terminar en null. Pero en cada uno de esos saltos va a asignar al temporal ese next. Entonces va a ir pasando nodo por nodo hasta llegar al final, donde va a caer contra esta condición. Le va a decir que next es null, va a salir de la iteración y va a asignar ese new node
al último nodo, que en este caso tendría un null, pero al next se le va a asignar el nuevo nodo que nosotros acabamos de crear. Entonces, básicamente, sería algo parecido a esto. Sería... vamos a crear el temporal. Temporal igual a un new node. Le asignamos un 11 a ese temp. Bueno, al temp no, este sería el new node 1, ya que ya creamos uno arriba. Después le vamos a decir que ya se va a crear todo eso de una vez con el constructor de la clase. Y vamos a crear un node temp que va a ser igual a linkedList.head. Una vez hecho eso, en temporal vamos a hacer un while, el cual si temporal es diferente, temporal.next es diferente de null, va a repetir esta condición hasta que llegue a ser nulo, que es lo que lo va a hacer salir. Y en temp voy a asignar el linkedList.head. .next. Head.next. Y por último, una vez terminado eso, nada más agregamos a temp .next, ya que este va a ser el último. Cuando esto se cumpla, lo que va a quedar en temp es el último elemento de la lista. Ese next va a venir en nulo. Por eso le vamos a agregar el new node. New node 1. Me falta una P, entonces le agrego. Y de esta manera 11 debería de quedar al final de la lista. Vamos a ver. Pues no quedó. Vamos a ver qué sucedió mal. Vamos a empezar el breakpoint desde acá. A ver qué pasa. No se crea correctamente. Agrego el head, que básicamente tiene 1 al temporal, hasta que next sea diferente de null. Entonces saco el next, que sería 4. Ahí todo estaría bien. Después saco el 4 de nuevo. Ok. Sí, entiendo. Aquí sería temporal.next. Aquí no sería head, sería temporal.next. De esta manera vamos a pararlo y correrlo nuevamente. Y vamos a ver que el 11 va a terminar al final de la lista. Esto no termina bien. Y vamos a correrlo correctamente.
Ahora podemos ver que al final de la lista enlazada terminamos con un 11 al final, lo que está buscándose por acá. Vamos a insertar en medio. Ok, entonces esto sería una inserción. Voy a poner inserción manual. Vamos a poner todo esto junto. Y por acá nada más cerramos con otro. Y por acá sí vamos a poner inserción al final. Y por acá voy a poner inserción en medio. Vamos a crear un nuevo nodo con cada una de nuestras lo que necesitamos. Vamos a ponerle un 12. Y nos dice, vamos a asignar un punto de memoria y almacenar la data en el nuevo nodo. Eso ya lo tenemos hecho. Atravesar el nodo justo antes de la posición requerida para el nuevo nodo. Eso no sería en medio, sería, digamos que el position va a ser igual a 3 en este caso. Entonces, básicamente le diríamos a, vamos a hacer esto, miren cómo realmente se parece bastante. Aunque esto sea Go, esto es Java, pero podemos hacer esto por acá, que sería linked list, linked list.head va a ser igual al temporal. Nada más aquí tenemos temp y luego de eso le vamos a decir que con la posición va a comenzar en 2 al parecer. Ponemos 2 porque al parecer no podríamos meter entre el 0 y el 1 o el primero y el segundo, no sé por qué, pero si temp.next frente de nulo, vamos a asignar temp.next a temp. Con eso vamos a decir temp.next va a estar asignado a new node 1, node 2. New node va a tener como next al elemento que esté en la posición que nosotros estamos buscando. Una vez hecho eso, agregamos en el next del temporal a nuestro new node 2. Lo ponemos por acá. Una vez hecho eso, ya estaría la inserción en medio o por posición. Acá tenemos el delete from a linked list. Creo que la lluvia no ayuda. Está bastante difícil. Pero
Vamos a seguir. Creo que esto es algo que siempre se ve. El que se esté en viernes, una lluvia siempre llama a la dormición. Entonces creo que es normal. Pero vamos a seguir aprendiendo. Entonces, para eliminar de una lista enlazada, puedes eliminar desde el principio como del final o de alguna posición en particular. Entonces, para un delete desde el principio, vamos a apuntar al head, al segundo node. Eso todo bien. Vamos a, antes de que haga todo esto, delete del principio. Vamos a que el linked list.head va a ser igual a linked list.head.next. Ahí eliminamos el nodo que está al principio. Fácilmente. Luego tenemos un delete desde atrás. Entonces atraviesa hasta el segundo último elemento y se cambia el puntero de ese penúltimo elemento a null para que no apunte a ningún lado. Entonces básicamente sería algo como esto de acá. Vamos a hacer esto delete del último elemento. Vamos a poner acá que es un linked list.head. El temporal va a recibir a ese head. Y vamos a decir si el temporal, el siguiente del nodo que yo tengo es diferente de null, entonces a temporal voy a asignar ese elemento siguiente y voy a ponerlo en null. Aquí básicamente está diciendo, voy por aquí, ahorrar esto, todo esto, grande. Vamos a tener esto por acá y vamos a dibujar unas cuantas líneas. Vamos a tener esto, bueno, no, aquí fallé. Entonces tenemos el primero, el segundo, el tercero y el cuarto. Aquí básicamente esto sería el head. Esto sería el segundo nodo. Esto sería el tercer nodo. Y esto el cuarto. Recuerden que en el head va a guardar no un punto de memoria en concreto, sino el objeto en sí de node. Esto también, todos estos de acá también siguen siendo nodos. Y al final, básicamente lo que está diciendo, si recuerden, empiezo desde aquí, ya que asigné a temporal lo que valga head.
Entonces inicio desde acá. Entonces le estoy diciendo si head.next, esto sería hacer este salto hacia acá y apuntar hacia el segundo elemento, punto next, esto sería hacia acá apuntando al tercer elemento, es diferente de null, entonces voy a agarrar ese nodo y lo voy a eliminar porque esto sería el último. En este caso no, ya que el tercero está apuntando hacia el cuarto, pero en mi siguiente iteración, ya que voy a mover, no me está cumpliendo esto en esta iteración, voy a mover este punto hacia acá. Y le voy a decir que ahora el temporal está apuntando aquí. Una vez hecho eso, pregunto de nuevo, next, punto next, ¿es diferente de nulo? No es diferente de nulo. Ya que tiene un null por acá, ya que no está apuntando a nada en la lista. Entonces voy a decir que temporal va a recibir el segundo elemento, el primer next, que sería este de acá, sería head. Bueno, en este caso temporal punto next, y le voy a decir a este que asigné por acá, y aquí moví esto por acá porque ya decidí que el tercer elemento va a ser el último y voy a eliminar el cuarto. Voy a decirle que temporal punto next va a ser igual a null, y así elimino esta relación que hay acá. Y eso es lo que estamos haciendo en estas 3, 4, 5 líneas. Una vez hecho eso, vamos al eliminar desde la posición que nosotros estamos indicando. Vamos a tomarlo otra vez. Eliminar desde la posición que indiquemos. Listo. Entonces vamos a decir que con el lápiz de la tablet estoy tocando otra parte de la pantalla. Vamos a ver, entonces estamos diciendo que voy a ir desde el segundo. Aquí básicamente le estoy diciendo que punto next, pero voy a empezar como temp va a ser igual a linkedlist.head y le voy a ir saltando a cada uno de los nodos, voy a ir saltando por cada uno de ellos, viendo a ver si ese next que tiene o el siguiente nodo que tenga está en nulo y no está apuntando a nada, entonces me voy a llevar ese
para ver. Por aquí. Vamos a ver. Nada más bien aquí. Vamos a empezar en I en 2. Eso porque no tengo realmente problema. Voy a revisar el segundo nodo. Si el segundo nodo no tiene a dónde está apuntando, entonces voy a agarrar ese nodo en temporal. Entonces me voy a dejar el penúltimo, si no es que estoy llegando primero a la posición. Y voy a, cuando llegue a la posición de ese nodo, voy a moverme. Claro. Aquí es next. No, sí, está bien. De hecho. A ver si estoy haciendo algo mal. Temp.next. Next. Syntax error. Insert assignment operator to complete expression. Es que acá hay una flecha. Entonces voy a en el momento en el que esté antes de la posición. Ok. Básicamente me está diciendo que al momento así. No. Una brocha bien. No. Brocha. Eso no es grueso. Eso tampoco. Pero bueno. Voy a sacar un nuevo archivo. No voy a guardar este. Y básicamente recuerden que aquí no estamos contando índices, estamos contando posiciones. Entonces nos está diciendo que básicamente en el momento en el que, por ejemplo, nosotros estemos acá, tengamos el primer elemento, el segundo elemento, el tercer elemento y el cuarto elemento, si indicamos que la posición que queremos eliminar es el 3, va a llegar hasta el 2, va a asignar esto a temporal y le va a decir a este de aquí, recuerden que aquí hay una dirección de memoria, que no vaya a este, sino a este a apuntar. Y esto nada más queda en memoria. Y ahí viene el uso del garbage collector, que todo el lenguaje debería tener, pero hay algunas instrucciones para ir removiendo todo esto para que nuestra memoria no se vaya llenando. De esta manera, entonces, por acá, de hecho, entonces le estamos diciendo que al siguiente del siguiente, voy a asignárselo al que tengo actualmente, que sería el 2. Por eso la condición por acá que dice que i tenga que ser menor a la posición que yo quiero eliminar. Tenemos el search, buscar un elemento en una lista enlazada. Tú puedes buscar un elemento en una lista enlazada usando un loop, usando los siguientes pasos. We are finding item on a linked list. Pues básicamente estamos buscando un ítem en la lista enlazada. Hacemos head como el nodo actual. Corremos un loop hasta que current
o el nodo actual, head. El node actual va a ser sea nulo porque el último elemento apunta a nulo. Ok, en cada iteración vamos a validar si la llave del nodo es igual a nuestro ítem. Si la llave machea, entonces, si machea con el ítem, entonces retornamos true. Si no es así, entonces retornamos false. Vamos a crear una función por aquí. Vamos a crearla por acá. Va a ser boolean. Va a ser pública. Va a ser de tipo node. Va a recibir un nodo. Y va a buscar un item. Vamos a poner el actual. Bueno, voy a ir a hacerlo afuera. La verdad, para dejar este código como está. Vamos a mover esto por abajo. Tenemos que volverlo estático ya que estamos en... Vamos a tener que llamarlo en el main. Vamos a buscar un nodo. Y vamos a decirle el current. Node current. Va a ser igual al nodo. Esto sí, vamos a hacer un loop hasta que current sea diferente de nulo. Y current.data, esto sería value. Si mal no recuerdo, vamos a ver. Value, ajá. Vamos a validarlo contra item. Si lo encontramos, entonces retornamos un true. Recuerden que al no agregar corchetes al final de un if o de la condicional, entonces va a tomar nada más la primera instrucción que encuentre. Aquí hay muchos cables, vamos a ver. Okay. Y por último nada más le va a agregar al current el siguiente nodo. Si no es así, nada más básicamente retornaría falso. Vamos a ver, search node. Vamos a ver por aquí. Nada más voy a ver qué valores tengo por ahorita. Y si no está pasando nada malo. Si se eliminaron algunos, ya que estábamos haciendo deletes. Y vamos a decirle que search node, vamos a llamar al método. Vamos a agregar head en getList.head. Y el item vamos a buscar a 3. Y vamos a ver qué responde esto. Boolean encontrado. Básicamente va a estar por aquí. Y system.out.print ln se encontró el dato. Bueno, vamos a ver. Vamos a validar ese encontrado con un condicional ternario. Vamos a preguntarle si es true o false. Si es true,
se encontró con la búsqueda. Y si no, vamos a escribir no se encontró el dato. Una vez hecho eso, vamos a correr nuestra aplicación. Entonces sí encontró el dato en nuestra lista enlazada. Por acá noten que nosotros nada más le estamos mandando un nodo, pero recuerden que un nodo tiene otro nodo dentro y así sucesivamente. Por eso no tuvimos que mandar como todos en sí, sino que con mandar el primero y como ya está asignado uno a otro, nada más dentro de esta función, aunque no tenga acceso a lo que es nuestra instancia de linked list, se le mandó una instancia por parámetro y la está buscando desde ahí. Lo siguiente sería el sort de elementos de linked list y vamos a usar un algoritmo simple de ordenamiento que sería el ordenamiento burbuja. Para ordenar los elementos de una lista enlazada de forma ascendente se debería de seguir los pasos de abajo. Hacer que el current, el nodo current, sea el head y crear otro nodo de index para usar luego. Si el head es null, entonces retorna, básicamente termina. Si no, entonces se corre un loop hasta llegar al último nodo, básicamente que llegue a null. En cada iteración, seguir los pasos 5 y 6. Almacenar el siguiente nodo en current, de current en index y chequear si la data del current node es mayor que el siguiente nodo. Si es mayor, entonces hacemos un cambio de current con index. Vamos a ver. Vamos a tomar todo este método y vamos a crear un método por acá. Public static void. Vamos a ver. Entonces, de igual manera, recibimos un nodo. En este caso debería de ser el head. Vamos a tener otro nodo que va a ser el current, el cual va a ser el nodo que nos está entrando por parámetro. Después vamos a tener otro node que se va a llamar index y que va a tener un valor de nulo. Por aquí agregamos punto y coma, un temporal y vamos por acá diciendo que si el nodo en sí está en null, entonces que regrese. Ya nada más es un void, sí, nada más regrese. Esta función no hizo nada o no tiene nada que hacer. Si no, vamos a analizar. Nil no era null. Problemas de Go. Entonces vamos a decir que el siguiente nodo va a ser igual a index. Index lo vamos a analizar si está en null. Si no está en null, entonces analizamos nuevamente si lo que está. Recuerden que al current nosotros no lo hemos movido, estamos moviendo a index.
A index le estamos asignando el siguiente valor de la lista enlazada, pero current no lo hemos movido. Current aún está en sincronía con el head, que es el nodo que nosotros nos está entrando como parámetro. Si no es data, es value. Vamos a cambiar esto por acá y vamos a cambiar estas flechas por value. Value de nuevo y por acá lo cambiamos de esta manera. Aquí sería un punto next y por acá otra vez un punto next. Listo. Entonces, ok, analizamos si el valor actual del nodo que está en head es mayor al valor que está en index, que es el siguiente nodo. Analizamos si temporal, si es mayor, entonces ponemos ese número actual de temporal, de current dentro de temporal, lo guardamos, pasamos el valor de index hacia el current y mandamos el siguiente hacia index. De esta manera vamos a ir haciendo swap de quién es mayor, quién es menor y lo vamos a ir moviendo hacia adelante para que sea un orden ascendente, que de primero los menores y de último los mayores. Luego nada más terminamos de que index va a ser index.next para que se analice de nuevo en el siguiente loop contra el current value. Porque recuerden, en el current value se asignó el valor de index. Si no, básicamente el index se va a mover, el current siempre va a quedar en el primero, se va a ir moviendo con el index y al final los que vayan quedando de primeros van a ser los menores, se van a ir analizando uno por uno hasta que queden básicamente ordenados. Una vez hecho esto, voy a hacer un sort link. Vamos a tomar el nombre de la función y vamos a hacer algo por acá y vamos a llamar a linked list.head. Y como todo esto está en memoria, estos valores que tenemos acá ya los hemos cambiado. Vamos a ver que no importa si en este momento nosotros, por ejemplo, tenemos el 4, 12 y 13. El 4 está apuntando al 12, el 12 está apuntando al 3 y el 3 está apuntando a null. En este caso, nosotros al hacer eso, no importa si estamos en otra función ordenándolo, realmente no estamos afectando un objeto, sino que estamos yendo hasta el punto de memoria. Le estamos diciendo, ok, usted tiene dos valores, tiene el siguiente, la siguiente dirección a la que va a apuntar, si está en nulo o no, y tiene un valor de data. Ok, yo voy a cambiar ese orden y usted va a apuntar a diferente lado si es que el algoritmo de ordenamiento así lo quiso. Vamos a ver. Entonces vamos a correr esto. Y como ven, era 4, 12 y 3 y ahora está como 3, 4 y 12.
Y así vimos todas las operaciones que se harían en una lista enlazada de bueno, una estructura de datos de lista enlazada. Ya choqué cables completamente. Para la siguiente nada más, por aquí nada más estamos viendo los tipos de linked list que tenemos. Podemos ver que estábamos con el single linked, que básicamente es nodo con nodo. Pero hay otro por acá que básicamente nos da la habilidad de poder regresar y seguir hacia el siguiente nodo. Y el circular, que básicamente el último no apunta a null, sino que apunta al primero en la lista. Pero esto lo vamos a ver la siguiente semana. Por el momento sería ver eso y los hash tables, que ahí sí sería importante ver su funcionamiento, ya que hay varias cosillas que se pueden hacer con él, y más que todo a la hora de estar programando. Al menos yo lo he usado mucho, me ha ayudado bastante, y hay varios problemas que se usan con él que son bastante interesantes a la hora de estar optimizando algún algoritmo. Entonces, gente, 1 hora 50. Muchísimas gracias a los que han estado en el chat. Si enseñé al menos un poquito de programación, creo que mi trabajo está hecho. Buenas noches y muchísimas gracias.